La investigación que yo hago es básica, es lo que se llama investigación básica y así lo reconoce el premio en la categoría de investigación básica. Llega, digamos, a la sociedad, típicamente el retorno a la sociedad suelen ser 20, 30 o incluso más años. Y no toda la investigación básica al final se traduce en algo que afecta a las personas, pero hay muchas cosas que la gente conoce, que está usando hoy en día, y que es gracias a gente que hace 30 o 40 años hizo investigación básica y descubrió ciertas cosas. Por ejemplo, el láser en sí mismo, que todo el mundo sabe lo que es. Bueno, los láseres se inventaron hace 50 o 60 años y cuando se descubrieron hubo artículos en el New York Times que decían que, bueno, que era muy bien, pero que eso probablemente no sería más que una otra curiosidad científica. Bueno, otro ejemplo, la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear, ¿a quién no le han hecho una resonancia magnética en un hospital porque ha tenido un esguince, una lesión muscular? Bueno, la atoquímica es hacer química en la escala de tiempos de atosegundos. Entonces, ¿qué es un atosegundo? Bueno, un atosegundo es 10 a la menos 18 segundos. Es decir, es 0, seguido de 17 ceros y un 1 segundos. O dicho de otra manera, es la millonésima parte de la millonésima parte de la millonésima parte de un segundo. Entonces se trata de hacer química en esa escala de tiempos tan corta. Primero, ver cómo se mueven, ver si somos capaces de ver ese movimiento y una vez comprobado que ese movimiento se puede ver, si uno es capaz de verlo es porque está trabajando en la escala de tiempos correcta, entonces uno puede ya empezar a pensar en modificar ese movimiento. Y si lo modificas, uno modifica las propiedades químicas de las moléculas. Bueno, normalmente si uno quiere ver algo que se mueve muy rápido y quiere ver con más detalle ese movimiento, lo que tiene que hacer es utilizar lo que se llaman cámaras superlentas, ¿no? Que es una cámara superlenta consiste en tomar fotografías en unos intervalos de tiempo muy cortos y durante unos tiempos de exposición muy cortos, de tal manera que cuando se concatenan una detrás de la otra y se proyectan, pues uno ve ese movimiento que ocurre de una manera muy rápida, ve que ocurre más lento y así lo podemos ver, ¿no? Si no, no veríamos nada. Entonces no hay ninguna cámara en el mundo que sea capaz de tomar fotos en intervalos de tiempo que duren solo unos cuantos atosegundos. Entonces lo primero que tenemos que hacer es diseñar la tecnología que te permite hacer esas fotografías en escala de atosegundos. Y esas fotografías se hacen con láseres, pulsos de luz láser que duran unos cuantos atosegundos. Entonces, el principio es el mismo. Se disparan fotografías con estos láseres de atosegundos en intervalos de tiempo de atosegundos. Esas fotografías se ponen una detrás de otra, se proyectan y se ve una película. Y aquí llega lo de las gafas. Si uno mira esa película directamente, no entiende nada. Es como si uno va a un cine a ver una película 3D y no se pone las gafas. Bueno, pues aquí no es tan fácil como ponerse unas gafas. Aquí lo que hay que diseñar unas herramientas computacionales que permiten interpretar esos fotogramas que se han obtenido con estas cámaras de atosegundos. Y para hacer esas gafas se requiere el uso de superordenadores. Hay que resolver ecuaciones de la física cuántica que son las que nos permiten diseñar esas gafas que nos permiten ver esa película. Y entonces uno con esas gafas puede ver la película y puede entender cómo se está moviendo el electrón en las moléculas. Somos capaces de ver ese movimiento, quiere decir que tenemos la tecnología suficiente para actuar en ese movimiento en su escala de tiempo natural. Y eso quiere decir que si yo cambio las propiedades del movimiento de los electrones utilizando pulsos de luz con ciertas propiedades, si yo cambio ese movimiento natural del electrón en una molécula y le obligo a moverse de la manera que yo quiero, no de la manera que él varía naturalmente, lo que estoy en definitiva es obligando a la molécula que contiene ese electrón a tener un comportamiento químico distinto al que esa molécula tendría de manera natural, porque lo que estoy cambiando son las propiedades de los enlaces químicos entre los distintos constituyentes atómicos. Si soy capaz de modificar las propiedades químicas de la molécula, entonces cambio su reactividad. Y si cambio su reactividad, puedo utilizarlo en dos sentidos. Uno, puedo, por ejemplo,
producir reacciones químicas que de otra manera no se producirían, que no se producen de manera natural. Sin embargo, cambiando las propiedades del movimiento de los electrones en las moléculas, podríamos conseguir que esa molécula reaccionara de una manera que no quiere. O podemos utilizarlo en sentido contrario. Podríamos utilizar estas técnicas para evitar que algunas reacciones químicas, digamos, indeseables, se produjeran. Y uno puede pensar en todo tipo de reacciones químicas que dan lugar a contaminantes, o reacciones químicas que ocurren en nuestro cuerpo y que degeneran en ciertas enfermedades o en tumores, etcétera. Bueno, a lo mejor con este tipo de tecnología, actuando en el movimiento de los electrones, uno puede conseguir que esas moléculas que querrían reaccionar de manera natural, pues no lo hicieran, porque les hemos obligado a sus electrones a moverse de una manera que no es la que ellos quieren. Y ahora hay que buscar la manera de que esta técnica se pueda aplicar también a sistemas más complejos, es decir, a sistemas donde estas moléculas están rodeadas por otras. La ciencia, la investigación, lo que busca es entender esas cosas que nuestros sentidos no pueden percibir directamente. Este es para mí el premio más importante que he recibido por el prestigio que tiene. Es un premio que, al menos entre lo que es la comunidad científica, es bien conocido y muy apreciado. Y sé lo difícil que es que a uno se lo den por lo que uno oye, ¿no? Un jurado formado por unos investigadores de ese prestigio te escojan a ti para darte un premio como este, en fin, yo no me lo podía creer al principio. Una muy buena parte del premio la quiero utilizar también para apoyar la investigación, y en concreto la idea que tengo es utilizar parte de este dinero para contratar investigadores jóvenes que están al comienzo de su carrera investigadora y que desgraciadamente pues tienen hoy en día muy pocas oportunidades en España. La situación en España, la situación en investigación se ha deteriorado mucho, y sobre todo a quien más ha afectado es a los investigadores jóvenes, a aquellos que se habían ido después de sus tesis doctorales al extranjero y que habían completado unas estancias postdoctorales, pues no han podido volver porque no había puestos ni oportunidades de volver. Aquellos que estaban haciendo tesis doctorales pues han tenido que ir para no volver nunca más. Y aquellos que se reintegraron después de un postdoc porque estaban ya aquí y que es la generación que viene justo detrás de la mía, pues muchos de ellos han tenido que volver a ir al extranjero. Entonces verdaderamente es una situación muy mala, muy negativa para el sistema científico español, porque se ha abierto un gap entre mi generación y la que venga detrás. Va a haber un agujero ahí. Ahora sí que se ve que las cosas están empezando a ir mejor, se empieza a ver que ya empieza a haber un poco más de financiación, se han desbloqueado la creación de plazas en centros de investigación y universidades, no de forma muy entusiasta, pero ya se ve que hay algo. Pero el tiempo que ha pasado desde que empezó la crisis hasta el día de hoy ha creado un vacío en las estructuras de investigación de este país enorme, que va a ser muy difícil de llenar. Y yo creo que en ese sentido habría que hacer un esfuerzo colectivo para intentar recuperar a algunos de estos científicos, pensando que estos científicos se han formado en España, se han formado con dinero español, han estudiado en España, es decir, es una inversión que ha hecho España y es una inversión que está perdiendo ahora y que se están llevando otros países. La investigación básica no produce un retorno inmediato. Por tanto, las consecuencias del gap del intervalo de tiempo que hemos sufrido sin financiación en España, se van a notar, se están notando ya, pero se van a notar más adelante. O sea, las consecuencias las sufrimos muchos años después. El retorno de la investigación lleva un cierto tiempo y que eso hay que apoyarlo de una manera continua. ¿Por qué? España es una potencia mundial en fútbol, ¿no? Al menos a nivel europeo, ¿no? Se ganan Champions League, se ganan campeonatos de Europa, se ganan mundiales, etc. ¿Por qué? Bueno, pues porque aquí se trae a los mejores jugadores. Bueno, en ciencia, si queremos ser igual de buenos que en el fútbol, tenemos que hacer lo mismo. Tendremos que traernos, primero, quedarnos con los mejores investigadores españoles y luego traernos a los mejores de los que hay por ahí fuera, independientemente de dónde vengan.
Y esto que yo estoy diciendo no es que me lo haya inventado yo, es lo que hacen todos los países desarrollados, Alemania, Estados Unidos, el Reino Unido, etcétera, etcétera. Y eso es algo que no se hace en España porque no hay recursos. Y también exige un cambio de mentalidad, y es que eso no significa que uno le esté quitando el trabajo a nadie aquí en este país, sino que al revés, esa gente que viene, que trae todo ese conocimiento, va a dejar todo ese conocimiento en nuestro país y va a ser en beneficio de todo el mundo. Y eso yo creo que es algo que tenemos que cambiar.